Hola, hola, hola. Un segundo. Hola, hola. Espero que se encuentren bien eh, y que todo vaya este, correcto. ¿Sale? Ya, pues estamos en nuestra última semana, el último trabajo. Entonces voy a dar a pie a explicar el trabajo como siempre lo hago, explicar el último trabajo para que los últimos trabajos, para que ustedes no tengan ningún problema en hacerlo. Eh, Créanme que las personas que asisten a la clase virtual, pues lo hacen mejor, ¿no? O sea, es indudable que aprovechan este tiempo y de ver la actividad y lo hacen mejor. Bueno, es un trabajo integrador, se le conoce. Me imagino que han hecho varios en la prepa, en donde ustedes recopilan toda la información aprendida, todo lo que aprendimos en el curso, pues lo aplican en esta actividad, que bueno, a mí me gusta que les den planillas y aquí les dan una planilla, creo que no, ay, perdón, no la ven, vamos a poner la planilla. Y bueno, aquí elige un tema que te interesa y que tenga repercusiones en tu entorno. Yo creo que lo más conveniente es que lo hagan del trabajo de la semana pasada. Pues en el trabajo de la semana pasada era un protocolo de investigación o un proyecto. Acuérdense que no realizaron la investigación como tal, sino hicieron un protocolo de investigación en donde iban planificando la manera en cómo iban a trabajar y darle un sentido y un orden, un enfoque a lo que ustedes estaban desarrollando. La, la investigación no se hace de una manera inmediata, ¿no? Sino pasa por un proceso de tiempo. Por ejemplo, les voy a comentar, por ejemplo, para hacer una tesis doctoral, depende de la institución, pero te da de 3 a 5 años, por ejemplo, ¿no? Y en un año, más o menos, un año o 6 meses, dependiendo también de la institución, armas tú el protocolo, el proyecto de investigación. Entonces, para que más o menos se den una idea de cómo se organiza un trabajo de este tipo. Elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Por ejemplo, puede ser lo que hicieron la semana pasada. Piensa cómo el problema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Aquí en el problema de investigación, miren, yo se los enseñé con base a una pregunta de investigación, porque esa pregunta después se contesta en la hipótesis. Los que no veían la clase virtual y aparte no revisaban los materiales, eso también me preocupó mucho, que no revisen los materiales de la plataforma, planteaban el problema sin pregunta. No está mal, o sea, no está mal, pero la manera en cómo nosotros lo enseñamos eh, con la pregunta de investigación. Ahora, sí es importante que ustedes no estén revisando trabajos en páginas web donde compañeros de otras generaciones suben trabajos, porque eso es plagio. Y es muy curioso porque hay una plataforma en donde todos entran, todos bajan el trabajo, bueno, no todos, perdón, algunos y me entregan lo mismo, o sea,
también piense en eso, ¿no? O sea, que si está ahí en la red, pues más de uno lo va a querer plagiar. Entonces, sean inteligentes en eso. Entonces, evítense problemas y ustedes háganlo, hagan su esfuerzo cognitivo para esto, ¿sale? Entonces, el problema de preferencia, háganlo en forma de pregunta. Ahí vienen en los materiales, vienen en la clase, en algunos yo les hice la pregunta en algunas retroalimentaciones, entonces para que la tomen en cuenta. En 3 líneas escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. Eh, Aquí también vimos algo muy importante que son las citas, y yo les pedía que buscaran datos estadísticos, por ejemplo. Entonces sí me parece importante que al buscar la importancia de investigar, no solamente sea su opinión de ustedes, sino también busquen algún dato estadístico, algún comentario de un especialista para que puedan ustedes desarrollar, ¿sale? Entonces, me parece que por ahí puede ir el tema, para que ustedes aprendan a estructurar trabajos de corte educativo, académico, de manera más puntual, ¿no? Ese es uno de los objetivos que tenemos nosotros aquí con esta materia de argumentación, que traten de que sus aprendizajes los puedan ir escalando, puedan ir mejorando. Entonces, qué mejor empezar a practicar aquí con el desarrollo de las citas, ¿sale? 4, escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto a tu problema de investigación. Miren, hasta la misma fraseo de la pregunta te dice que la hipótesis está vinculada al problema. Si el problema es una pregunta, la hipótesis se contesta con una respuesta, con una aseveración. ¿Sale? ¿Cuáles son las causas del cambio climático que hay en el planeta? La hipótesis sería, las causas que existen es el sobrecalentamiento que se genera por la contaminación del CO2, del carbono 14, ¿no? Por ejemplo, ahí estás tú diciendo, o estás contestando, lo estás haciendo en forma de hipótesis. 2 ciencias o disciplinas, más bien, que aborden el tema. Por ejemplo, y se los dije, pero bueno, que muchos hablaban de legalización y no ponían derecho. O sea, cuando el derecho es la disciplina encargada de legislar, el derecho es la disciplina de hacer leyes. Obviamente los políticos también, ciencias políticas, se encarga de hacer políticas públicas, etcétera, etcétera. Pero quien se mete más a reglamentos, a leyes, pues a constituciones, eh, pues es el derecho, ¿vale? Ahora, los que tengan temas medioambientales, investiguen, me ponen medicina, no, pues no, o sea, si están hablando de cuestiones medioambientales, es pues la ecología, hay muchas ingenierías que trabajan cuestiones de medio ambiente, sustentabilidad. eh, Busquen por ahí investiguen qué disciplinas son las que pueden ayudar a, a combatir el calentamiento global u otro tipo de problemas medioambientales, ¿sale? Para que ustedes las puedan poner ahí. Me han llegado a poner historia para problemas medioambientales. Pues no, o sea, no es que no, o sea, pero lo que se está buscando es una solución. Entonces, en la solución, pues la historia a mí no me dice nada, ¿me explico? O sea, la puedo utilizar como una forma de contexto, pero no me dice nada
para lo interesante que es dar soluciones. Describe de qué forma llevaste a cabo tu investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Basarse en técnicas documentales e informáticas que revisaste en el módulo. Hemos dicho que un documento es algo que contiene información. Sobre todo la tradición del documento es que tenga información escrita, ¿no? Que sea un documento en donde haya escritura y ese documento pues puede consultarte. Pueden existir cientos de documentos, muchísimos libros, folletos, periódicos. eh, Cada uno tiene su estructura diferente, el tipo de información que se trabaja, tesis, tesinas, leyes, monografías, lo que ustedes quieran. Todo eso es documental, acervos históricos, ¿no? En la Universidad Iberoamericana estaba leyendo una noticia que tienen 4 documentos que ya son patrimonio de la humanidad, son patrimonios históricos. También en la Universidad Iberoamericana eh, un, tienen el primer libro impreso de América Latina. De América Latina, imagínense el primer libro impreso de América Latina. Entonces, bueno, todo eso son documentos, ¿sale? En este caso, bueno, pues los documentos, el documento tradicional es el libro, ¿sale? Ese es el documento impreso tradicional y las revistas. Ahora, como bien lo vimos en clase, pues ustedes ya no son una generación de libros por muchas situaciones, que puede serse desde el precio de los libros hasta pues que no tengan esa práctica o esa cultura de revisión de libros y que lo más factible para ustedes es hacerlo mediante páginas web. A esos les llamamos documentos digitalizados. Yo no utilizo el término informáticas. Ese es un término ya en desuso. Ya se utilizaba la informática a principio del año 2000, por ejemplo, finales del siglo pasado, principios. Ahora hablamos ya de cuestiones digitalizadas, de cuestiones virtuales, pero sobre todo documentos digitales. ¿Sale? Que aquí hay 2 tipos de documentos digitales: los que se crean ex profeso para los entornos digitales o los que se reproducen, ¿no? Por ejemplo, un periódico, eh, no sé si lo han visto, a mí me regalan luego periódicos en PDF, o sea, el mismo periódico impreso me lo mandan en PDF. O, por ejemplo, y es lo que voy a ver ahorita, en, un espacio en donde te da información o documentos digitalizados son las páginas web. O sea, la página web es un término genérico para los que usan computadora. Para los que utilizan más el teléfono, pues ya estamos entrando a la era de las plataformas, ¿no? De las aplicaciones. Yo tengo una aplicación y me lleva a una plataforma en donde me ofrece información. Pero pensemos que todavía en entornos educativos utilizamos computadora, trabajamos más en computadora. Entonces, esa computadora, me conecto a un navegador, ¿no? Como puede ser Chrome, o puede ser Explorer, o puede ser el que ustedes quieran, Firefox, ellos navego con ellos, ¿no? Y uso también buscadores, que en ese sentido, los buscadores, habíamos comentado que el mayor buscador era el de Google, está el de Bing, ¿no? Entonces, lo que yo hago es que utilizo como paso 1, utilizo un buscador, eh, pongo que buscador y ahí hago un fraseo. ¿Qué quiere decir un fraseo? Quiere decir que redacto una frase
que está ligada al tema de investigación. Entonces yo hago ese fraseo, ¿no? Si yo estoy hablando de calentamiento global, es un tema muy general. Entonces puedo decir el calentamiento global en México, específicamente los problemas de deforestación, ¿no? ¿Cómo afecta la deforestación en México al calentamiento global? Si se dan cuenta, estoy generando un enfoque muy particular. No lo estoy generalizando, estoy hablando de un tema muy puntual. Entonces pongo deforestación en México, calentamiento global, o por ejemplo, puedo poner deforestación en México, causas de la deforestación en México, ¿no? Situación de la deforestación en México, y ese fraseo que hago en ese motor de búsqueda, lo que va a hacer es llevarme a un sitio. Si es Google, me va a llevar a sitios en donde me va a dar al final un page ranking, páginas de rankeado, ¿no? Sería el rating es como los más usados. Una página me va a dar una lista, para decirlo en español así más castellanizado, más mexicano, me va a dar una lista de páginas web que Google considera que son las donde yo voy a encontrar información. Iba a decir las mejores, pero no sabemos, tal vez las mejores para mí o para ellos. Entonces, él me da esas páginas para que yo entre esas páginas web que pueden ser, pues bueno, pueden ser institutos de investigación, pueden ser periódicos digitales, revistas académicas, ¿no? Pueden ser páginas hasta comerciales, pueden ser bases de datos especializadas en información, como Redalic, por ejemplo. Entonces, el buscador me dice, mira, aquí puedes encontrar la información que tú quieres. Entonces, ya que me da la información, pues yo veo así, como se decía mi abuelita, a ojo de pájaro, abuelo de pájaro, ¿no? Perdón, abuelo de pájaro, rápidamente veo y a ver qué tema, qué título me convence. Si hay una página como con el título que yo estoy diciendo, pues ese me tengo que meter, ¿sale? Y ya que me meto a él, pues ya empieza la otra tarea, que es leer, ¿no? Empezar a leer el documento, y ya que lo empiezo a leer, pues empiezo lo que habíamos dicho de la comprensión lectora. Empiezo a comprenderlo, empiezo a sacar mis ideas, mis resúmenes, para posteriormente hacer el escrito que me están pidiendo, ¿sale? Entonces, básicamente esa es las técnicas de investigación documentales en entornos digitales, que yo lo llamaría así, ¿no? Que me agarro de un motor de búsqueda, y ese motor de búsqueda hago el fraseo adecuado y me lleva a la información que yo considere. La información va a estar en diferentes formatos. Bueno, el genérico es una página web, me va a llevar a un sitio web, y los sitios web van a ser pues de diferente eh, tendencia o de diferente tipo de información que me pueda proporcionar. No es lo mismo un periódico, una revista periodística, a un sitio web como Redalic, por ejemplo, que es una base de datos especializada, ¿no? O directamente, si yo me sé la dirección, me puedo meter a una biblioteca eh, digital, ¿no? A cualquier biblioteca digital. Ya todas las universidades, sobre todo públicas, tienen sus bibliotecas digitales, y muchas son de acceso público para todos ustedes. Entonces, creo que con ello pues está muy bien, porque podemos eh, consultar a veces, no sé, libros y muchos más. Hay incluso revistas, books. Creo que también
pueden hacer, hay bibliotecas virtuales, creo que una se llama, hay del Instituto Cervantes, hay de la UNESCO. Es cuestión de que ustedes pues le dediquen tiempo. Acuérdense lo que yo les dije hace tiempo, con la digitalización que están cambiando muchos procesos. Uno de ellos es el proceso de investigación. Se tiene que invertir más tiempo en el proceso de investigación. Bueno, argumenta tu postura, ¿no? Aquí argumentas el por qué, yo me gusta citas, y aquí lo argumentas con premisas y conclusiones. Ya ven que ya vimos esto de las premisas, de las conclusiones, lo haces con respecto al tema que estás desarrollando. Y luego en una cuartilla, desarrollas, bueno, haces tu redacción, tu introducción, desarrollo y conclusiones. ¿Sale? Acuérdense que esa es nuestra estructura. Introducción, planteo el tema, digo de qué voy a hablar, cuál es el objetivo del tema que voy a desarrollar. Luego el desarrollo, por ahí pongan una cita, un dato estadístico, 2, 3 párrafos de reflexión y su conclusión. ¿Sale? Y luego ese mismo escrito, léanlo, ¿no? Aquí dice, no se trata de leer, no, a mí sí me gusta que lean. ¿Por qué? Porque leer te va a ayudar muchísimo a tener una buena dicción, ¿sale? Eh, leer en voz alta te da también hasta mayor comprensión y te das cuenta de tu redacción. Entonces sí, léanlo, ¿sale? Léanlo y pongan ustedes, ¿qué consideran ustedes que, bueno, díganlo, cómo mejorar esta parte de la entonación, el ritmo, la modulación, no se vayan así, no todos planos, no, traten de enfatizar en palabras claves, mm, tengan pausas, los signos de puntuación para eso son, para que ustedes vean a dónde tienen que hacer la pausa, vean qué palabras son las importantes, siempre que terminen de leer un párrafo, yo lo recalco leyendo más lento, ¿no? Por ejemplo, guarda tu audio en una nube y en el siguiente recuadro copia el enlace para que se pueda escuchar, ¿no? Entonces, se dan cuenta, bajo el ritmo de mi lectura cuando yo termino para que se pueda escuchar, ¿sale? Bueno, aquí falta aquí no, sí dice, coloca tus fuentes de consulta, perdón, en el ensayo, ¿no? Al final pongan sus fuentes de consulta, formato APA, en orden alfabético. Acuérdense que no es cortar la liga. Eso de cortar la liga y ponerla es una aberración, ¿sale? Entonces, si ustedes hacen eso, creo que están cayendo en un error y obviamente pues los voy a tener que penalizar, ¿sale? Entonces, ese sería como el primer trabajo. Ya me entregaron un trabajo, entonces lo hicieron bien. Entonces vamos a ver cuántos trabajos más me logran entregar en estos días. Bueno, y la segunda actividad es un foro. Es un foro de debate, un foro de discusión, como ustedes lo quieran llamar. Y en ese foro lo que están haciendo ustedes es desarrollar un tema muy padre, ¿no? Desarrollar un tema importante. Aquí quiero aclarar algo que es muy importante. ¿Qué haré? Tus participaciones se desarrollarán a partir de la siguiente pregunta detonadora. ¿Cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Ajá. En tu primera aportación, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia? No es que me contesten en otras generaciones me contestan esta primero, no. O sea, me contestan esta primero y luego esta, ¿no? No, esta van directamente. Aportación 1, primera aportación, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Entonces, he visto que algunos han puesto vacuna, la electricidad, el internet, los rayos X me ha tocado, eh, también de avances científicos medicinales, los trasplantes, el ultrasonido, sobre todo las vacunas, tal vez porque venimos del COVID,
nos queda mucho esa parte de la vacuna. Entonces, pongan ustedes, ¿no? ¿Cuál consideran que ha sido el mejor avance? Y señalen por qué, su opinión. En la segunda aportación, escribe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado. Explícalo desde lo que dice una disciplina. Si es una disciplina de corte médico, pues pongan una cita, ¿sale? De corte bioquímico, biológico, sobre todo estas disciplinas de corte natural, eh, médico, entonces busquen y aquí hagan una cita, apóyense o una referencia, acuérdense como se los he pedido, una referencia, se los he pedido ahí en el foro, ahí está mi indicación y muchos lo han hecho, que eso me ha gustado que lo han hecho, ¿sale? Para que ustedes, como ustedes no son especialistas, y esto es muy importante que lo entiendan. En la prepa, ustedes están formándose de un conocimiento general. Ya cuando llegan a su licenciatura, ya va a ser un conocimiento especializado, pero mientras es general. Entonces, tenemos que conocer muchas cosas que hay dentro de nuestro entorno. Por eso yo les decía que no me gustaba que repitieran el tema de la legislación de la droga, porque si repetimos temas nos estamos perdiendo la oportunidad de aprender sobre otros temas. Entonces, segunda pregunta es cómo argumentarla, porque la estás explicando desde una disciplina, ¿sale? Si están hablando del Internet, pues busquen cuestiones de telecomunicaciones. Si están hablando de la inteligencia artificial, busquen ingenierías en inteligencia artificial, mecatrónica. Ajá. Si están hablando de telecomunicaciones, pues busquen en telecomunicaciones qué se dice de eso, ¿sale? Ahora, en tu tercera participación, refuta a uno de tus compañeros, indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas. Si no negativas, bueno, lo puedes cuestionar, ¿sale? Refuta a alguien, dile por qué consideras que no. Este año fue, creo, el otro, una chica puso que la televisión era el mejor avance de la humanidad y la criticaron porque decían que la televisión, pues no, pues al contrario, que ideologizaba y, y metía en problemas o generaba una sociedad aletargada, más bien era esa parte. Que bueno, era un razonamiento interesante, pero yo creo que lo que se refería la chica era esta posibilidad de ver televisión, de vernos de lejos, o sea, la posibilidad de vernos de manera lejana, como ahorita, por ejemplo, ¿no? Esto que estamos haciendo ahorita no tendría sentido, no se hubiera desarrollado si antes la televisión no se hubiera desarrollado. Entonces, yo creo que todo lo que tiene que ver con telefonía, televisión, telemática, eh, es uno de los grandes inventos que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, ella, por ejemplo, en su cuarta intervención, por ejemplo, si a esta chica la criticaron por eso, ella en la cuarta tenía que defender su postura y responder con argumentos, lo que yo les decía, en este caso busquen citas, busquen datos estadísticos o especialistas para que refuten, ¿sale? Para que refuten lo que se señaló. Ajá. Y ya una vez, dice, en caso de que alguna de tus aportaciones no haya sido replicada, refuerza la aportación de otro compañero del cual consideres que el avance científico que compartió es benéfico. Por ejemplo, si suele pasar para los que escriben el domingo en la noche, pues que no van a tener ninguna cuestión que refutarla. Entonces, lo que tienen que hacer aquí es leer varias de las intervenciones de los chicos, de las chicas, para que ustedes den el aval y digan, bueno, a mí sí me gustó mucho esto que dice del Internet,
porque considero que el Internet ha tenido grandes avances, tal, ¿sale? Y por último, en tu última aportación, selecciona los 3 mejores avances científicos planteados por tus compañeros y explica por qué los consideras así, ¿sale? Es otra vez leer y decir, a mí me gustaron estos 3 avances, pueden poner el nombre de la persona que lo dijo y explican el por qué les gustó ese avance científico, ¿sale? Entonces, esta es las últimas participaciones. Es muy importante que al participar en el foro, pues ustedes eh, tengan en mente las reglas de etiqueta, que es escribir bien, no con mayúsculas, que ustedes respeten a su compañero, que le hablen de una manera amable, en donde ustedes puedan pensar muy bien las respuestas. Todo eso es muy importante para el foro, leer bien, argumentar correctamente, no ser groseros, ¿sale? No generar un debate en donde se generen groserías, etcétera, 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 ¿sale? Hasta ahorita tenemos 14 intervenciones, pues ya que es poquito, todavía no han participado la mayoría de ustedes, pero bueno, es importante que lo empiecen a hacer hoy miércoles para que puedan ustedes tener más claridad en lo que se está señalando, ¿sale? Entonces, bueno, eso es lo que hemos estado trabajando, lo que hemos estado desarrollando durante todo esto. Voy a ponerles algunos textos, un repaso general de lo que hemos aprendido para para pues reafirmar el trabajo que hemos hecho, ¿sale? Y sobre todo, pues yo me enfoco en esta revisión a las referencias, a las citas y a las referencias. Ponemos mucho énfasis en esto porque de esto depende nuestro avance, nuestro avance en materia de formación, nuestro avance en materia de reflexión, de pensamiento, dependen muchas cosas de esto. Algo que ustedes tal vez no lo vean como importante, es muy importante porque esto nos ayuda mucho a pensar, nos ayuda mucho a organizar nuestras ideas. El escribir un texto, créanme, que sí tiene su grado de complejidad, es una de las cosas más complejas que puede haber, pero dentro de esa complejidad también podemos encontrar beneficios de manera clara. Estaba platicando con un compañero, porque yo doy otra materia también sobre escritura, y le decía que era muy complicado que pues, los alumnos quisieran leer, escribir, o sea, realmente uno de los grandes debates que hay ahorita entre los especialistas es el poco gusto, deseo por parte de los alumnos a leer y escribir. Se ha perdido a lo largo de estos años y creo que, como lo vimos en el escrito 2, que en la primera unidad de la primera semana, no es que responsabilicemos a las tecnologías, ni a Internet, ni mucho menos, ni a las redes, pero sí se ha visto que está decayendo. Y el problema que yo le veo es que está decayendo en el espacio que es el natural para leer y escribir, que es la escuela, la preparatoria, la universidad. Entonces, aquí sí hay de qué preocuparse, ¿no?
Y bueno, esa es la tarea que, por ejemplo, pues hacemos, enseñar de otras estructuras narrativas, cómo se hace un trabajo, pero dentro de los cánones, digámoslo así, o los códigos de la escritura, es muy importante que ustedes entiendan que un trabajo escrito en prepa, en licenciatura, en maestría y doctorado, pues van citas textuales. O sea, tengo que referirme a lo que un autor o autores están diciendo del tema, porque yo estoy, y sobre todo en prepa, estoy en un proceso de formación. O sea, si yo no tengo conocimiento, por ejemplo, de lo que es el cambio climático, de lo que es la violencia de género, de lo que es la legalización de las drogas, si yo no tengo un conocimiento de eso, pues lo tengo que adquirir para dar una opinión. Miren, ayer estaba sentado en una de las banquitas de la universidad y estaba escuchando a unos chicos universitarios. Madre mía, o sea, con una información malísima, o sea, no tenían prejuicios, no tenían información sobre Claudia Sheinbaum, por ejemplo. O sea, la criticaban por cosas que no tenían ni argumentos. Entonces yo no dije nada, yo me quedé ahí escuchando, eh, pero es un tema muy polémico y como ni eran mis alumnos, eran otros chicos que estaban ahí, no quise intervenir, pero yo dije, madre mía, estos chicos, ¿a dónde? ¿Qué leen? O sea, ¿qué están leyendo? O sea, ¿y cómo están interpretando la información que están leyendo? ¿Qué escuchan? ¿Qué ven? Hasta eso, la calidad de la información. Creo que también esta parte de la calidad de la información eh, se ha minimizado y no se pone mucho interés en las fuentes de información. Entonces, más bien tienen unos ni razonamientos, se los juro, ni razonamientos, unos prejuicios bárbaros. eh, y bueno, lo triste es que son chicos que ya están en licenciatura. Y les decía, bueno, donde tenemos que poner más hincapié en que ustedes dominen muy bien pues la lectura y la escritura es aquí en la prepa, para que cuando lleguen ustedes a su licenciatura no lleguen con esos déficits, lleguen con elementos muy importantes de lectura, que tengan hábitos de lectura, hábitos de escritura, escritura no solamente de la que hacen en las redes sociales, sino escritura que ustedes pueden hacer en trabajos social, en trabajos de sus materias. Bueno, entonces, miren, entonces por eso es importante las citas, las referencias, las fuentes, etcétera, etcétera. ¿Sale? La autoría, es muy importante respetar los autores, sobre todo cuando hay cuestiones de debate político, ideológico o de procedimientos, ¿no? Para la ingeniería, por ejemplo, es saber cómo hago tal cosa y con qué ingeniero de la medicina, cómo aplico determinado, o cómo construyo determinada vacuna o procedimiento de trasplante, o en cuestiones aquí políticas ideológicas de derecha o izquierda. Eh, es importante saber qué autores dicen qué cosas para que ellos en algún momento, sus maestros, puedan identificar qué están aprendiendo, porque dentro de la lógica del estudio, pues no hay una sola visión, hay diferentes visiones y esas visiones los maestros pues las aprueban o las desaprueban. Cada uno de nosotros tenemos pues alguien que nos gusta cómo explica el tema que nosotros damos y también tenemos autores que no nos gusta cómo explican lo que nosotros enseñamos. En este caso, en mi caso, por ejemplo, pues lo que son las teorías de la comunicación,
los estudios en materia de comunicación. Entonces, pues yo siempre les digo a mis alumnos, buscan estos autores, y estos no me gustan, pero bueno, son autores que están validados por editores. Entonces, bueno, los pueden ustedes consultar, pero bueno, pues vamos a tener que hacer un debate para ver si sí son buenos o no son buenos esos autores. Entonces, esa autoría, pues es muy importante. eh, pero bueno, esto es muy bien. Hola, Israel. Sí, no te preocupes. Mira, ahorita tengo que salir, Isra, y más al rato, yo creo que como a las 9 subo la clase, ¿te parece? Subo la clase para que tú veas cómo expliqué las instrucciones de todo lo que hemos hecho, ¿sale? Sí, porque ahorita salgo rapidísimo, entonces no me da tiempo de que se cargue el trabajo, pero justo como a las 9, 9:30, si tú te metes a la pizarra, vas a encontrar la liga para que puedas revisar. Ujú. Bueno, estoy hablando de la autoría, eh, y bueno, una autoría se reconoce a través de la cita textual y la cita indirecta. Eh, la cita textual, lo que habíamos dicho es miren aquí, cuando cortas, cortar y pegar, que es una práctica común en la era digital, lo cortas, lo pones y pones quién es el autor. Por ejemplo, aquí, Carlino 2005, página 66, ¿no? O lo puedes poner al principio, o lo puedes poner al final, como tú digas, pero a la persona que está leyendo lo que tú escribes, pues se da cuenta de dónde, tu maestro en este caso, se da cuenta de los autores que trataste, y ahí te puede beneficiar mucho el hecho de que hagas este tipo. Esas son citas textuales. Hay las citas indirectas, se les conoce como citas indirectas porque no contienen la cita textual, sino tú la estás explicando con tus propias palabras. Tú la explicas con tus propias palabras, y eso es muy importante porque tú lo que estás haciendo ahí es interpretarlo, pero como no es una idea tuya, sino más bien es una idea del autor, le tienes que dar crédito, aunque digas, no, pues yo lo hice con mis propias palabras, yo lo entendí, sí, pero no es una idea que tú desarrollaste, que tú creaste, sino que estás tomando en cuenta. Mira, en la página 16 vas a encontrar una serie de, de palabras que se utilizan como enlace o como expresiones que acompañan las citas, ¿no? De acuerdo con Pérez, tal como lo afirma González, ajá, sale así, lo puedes poniendo. De acuerdo con Pérez, señala, afirma, ¿no? Aquí estas expresiones y palabras son muy buenas para que hagas tus citas. Entonces aquí te dice los diferentes tipos de citado, ¿no? Organización Mundial de la Salud, miren aquí cómo lo hace al principio, aquí es parafraseada, aquí es directa, es como tú quieras, el chiste es que lo hagas. Ujú. Aquí cuando, según Cassini, 1994, citado en Granados, ¿no? Cuando tú utilizas em, dos autores, ajá, pero este autor Granados em, lo recupera, ¿no? Saca algo de Cassini, pero lo recupera él, entonces tienes que poner a los dos, ¿vale? Entonces, miren, ¿no? Aquí tú lo manejas. Bueno. Pues eso sería todo. Israel, todos el viernes, yo sigo con estos temas para poder ya cerrar, a dar una conclusión general de lo que estamos haciendo. ¿Sale? Bueno, pues cuídate mucho y nos vemos el viernes.
y subo más al rato el video. ¿Te parece? No te preocupes, entiendo lo de la luz. Bueno, sí, sí, me extrañé, ¿eh? Justo estaba pensando, ¿por qué no? Hoy no vino Isra, ¿qué le pasaría? Pero bueno, pues pasa en todos lados esto de la luz, ¿sale? No te agobies, yo te lo subo más al rato. Cuídate mucho. Suerte, bye.